La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los tesalonicenses y dice lo siguiente: Hermanos, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo continuamente memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos delante de Dios nuestro Padre, de las obras de vuestra fe, de los trabajos de vuestra caridad y de la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos queridos de Dios, que habéis sido escogidos, porque nuestro Evangelio no se os anunció tan solo con palabras, sino con milagros, con una asistencia especial del Espíritu Santo y con plena persuasión, porque ya sabéis cuál fue nuestro proceder entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la divina palabra en medio de muchas tribulaciones, con gozo del Espíritu Santo, de modo que habéis servido de modelo a cuantos han creído en Macedonia y en Acaya. Porque por vosotros fue divulgada la palabra del Señor, no solo por Macedonia y por Acaya, sino porque se propagó por todas partes en tanto grado la fe que tenéis en Dios, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada sobre esto, porque ellos mismos pregonan el éxito que tuvo nuestra entrada entre vosotros, y cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos, el cual nos libró de la ira venidera. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola: Semejante es el reino de los cielos a un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Esta, en verdad, es la menor de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que todas las legumbres, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: Semejante es el reino de los cielos a la levadura que tomó una mujer y la mezcló en 3 medidas de harina, hasta que toda la masa quedó fermentada. Todas estas cosas dijo Jesús al pueblo en parábolas, y no le hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Abriré mi boca para hablar con parábolas, publicaré cosas ocultas desde la creación del mundo. Estamos llegando ya cada vez más cerquita del fin del año litúrgico. El próximo domingo es el último domingo de Pentecostés, domingo 24 y último de Pentecostés, y el primer domingo de diciembre es el Adviento. Ya empezamos a prepararnos para la Navidad, para la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Pasa el tiempo muy rápido, ya va terminando también otro año calendario. Fíjense cómo lo que dejamos atrás, pasando todos estos meses, va a quedar para el recuerdo en nuestros corazones, pero para Dios nuestro Señor va a quedar como motivo de justicia y misericordia mientras estamos vivos. Todo lo que hemos hecho este año, que ya se está acabando, que falta muy poco, apenas mes y poquito, la presencia de Dios no cae en costal roto. Por eso, hijos míos, hoy en esta epístola que nos pone la Santa Iglesia de San Pablo a los tesalonicenses, y en esta hermosa parábola del grano de mostaza, vamos a tratar de entender lo que es el fruto y además el crecimiento que tiene que dar la vida cristiana, es decir, lo que tiene el fruto que tiene que dar y el crecimiento en el alma, las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, hoy a los tesalonicenses San Pablo les dice justamente, ustedes saben, en cuanto a la historia, Tesalónica es una ciudad que hoy es la segunda ciudad más importante de Grecia, y cuando empieza San Pablo a predicar en Tesalónica, los griegos sobre todo eran muy idólatras, tenían los mercados de los ídolos, de estatuillas así, que eran, ponían en esos pedazos de barro o de bronce o de plata, según lo que era el poder adquisitivo de cada familia o de cada persona, era el dios que podían comprar, o un dios de barro, un dios de plata, o un dios de bronce o de cobre o de hierro, ¿no es cierto?, de lo que podían hacerlo. Fíjense cómo ponían la idea central de Dios en ese pedazo de material nada más. Entonces eran sumamente idólatras los paganos de Tesalónica. Llega San Pablo, empieza a predicar, por eso en las actas de los apóstoles también nos cuenta, y en sus cartas también, cómo lo perseguían a él. Fíjense, la industria de los ídolos, podríamos llamarle hoy. La industria de los ídolos era la fabricación de esas estatuillas
cómo los vendedores de ídolos no querían a San Pablo ni a los cristianos cuando empezaban a predicar con su ejemplo, como dice San Pablo hoy, el buen ejemplo, el ejemplo de la palabra y de las obras. Entonces, ¿por qué? Porque les rompía el negocio. Entonces no los querían a los cristianos de Tesalónica. Tenía una característica propia. En Tesalónica la conversión que hizo San Pablo en su primer viaje fue de muchos jóvenes, no solamente personas grandes, adultas, que podían entender que era una cosa que llamaba la atención, también de una gran parte de juventud, de adolescencia y de juventud, que habían abrazado por la fe, por la sola fe, digamos así, la palabra de San Pablo. No se preguntaron mucho, y uno de los rasgos de los cristianos de Tesalónica era que realmente aceptaban la fe, no la razonaban mucho, digamos así, y no solamente no era la fe del carbonero, porque me lo dijo San Pablo, sino porque después fue confirmado con milagros, porque la vivían en sus obras, porque el cambio de vida de ser idólatras a ser cristianos era evidente en la ciudad, evidente en la ciudad. Por ello los empezaron a perseguir y a odiar. ¿Por qué? Porque decía, por ejemplo, Juliano el Apóstata, que la religión cristiana era una religión de rústicos, porque claro, cuando empieza la gente común del pueblo a convertirse y a cambiar de vida y a imponerla con el ejemplo, ni siquiera con la fuerza, como hace el Islam extiende la religión, los musulmanes, por la fuerza, no hay ningún trabajo de conversión, ellos llegan, conquistan y convierten a fuerza de espada. Si no te quieres convertir, te corto el cuello. Entonces, mentira que el Islam es una religión de paz, es una farsa del modernismo eso. Religión de paz, en ningún punto del Corán se predica una religión de paz, la religión se expone por la guerra. Entonces, en el caso del cristianismo es diferente, pero fíjense en el caso de los tesalonicenses, que alaba a San Pablo la fe, la caridad y la esperanza, dice, además la alegría y el gozo del Espíritu Santo en medio de las tribulaciones. Ese problema del mal que nos preguntamos tantas veces, ¿por qué el mal? Sin embargo, cómo a partir de la fe verdadera puede entenderse también el problema del mal. Del mal, la persecución, la tribulación es necesaria en la condición de la naturaleza humana. Todo lo que es perecedero, digamos así, todo lo que pasa, lo que no es eterno, sufre cambios, y esos cambios son muchas veces violentos incluso, aún en la naturaleza. Si uno ve el crecimiento de un niño cuando recién nace de un bebé, que a las 3 horas ya no puede volver a entrar en el seno de su madre porque ha crecido. Todo eso también son movimientos de la naturaleza que incluso producen dolor. El crecimiento duele muchas veces. Así también, entonces, hay que aceptar esa realidad de lo que es trascendente, es decir, de lo que lleva un proceso en la cuestión creada, va a terminar, y después del alma inmortal que empieza su eternidad, que también sufre su proceso de maduración, el proceso del conocimiento de la fe, de la aceptación de la fe, de la práctica de la fe en la caridad, y además por la caridad, por el amor a Dios, transmitirlo, el amor al prójimo, a uno mismo y al prójimo, llevar una vida de esperanza, saber que lo que Dios promete es posible a pesar de todo. Cuando uno ve la parábola del grano de mostaza y del fermento de la harina, dice la levadura tan chiquitita, a veces uno cuando hace pan o usa levadura y la pone a fermentar, dice de repente es un polvito o un pedacito de masa y levanta todo lo que hace, y fermenta y lo dobla y lo triplica en tamaño. Así es la fe en el corazón del cristiano, en el corazón del cristiano que la recibe, y así la fe sería en el corazón de todo ser humano, que la recibiera con un corazón abierto y con una inteligencia dispuesta a entenderla. La fe no contradice la inteligencia, la perfecciona. Aún los misterios de la fe, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la redención, la encarnación del Verbo de Dios hecho hombre, dos naturalezas, divina y humana, en una misma persona, la persona del Verbo, la Santísima Trinidad, la Inmaculada Concepción. Los misterios de la fe son comprensibles en cuanto que la razón nos dice no son contrarios. No son contrarios, comparando y viendo las realidades, la realidad divina y la realidad humana. Por eso, hijos míos, si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, dice nuestro Señor en el Evangelio, si conocen lo que es la semillita de la mostaza, es imperceptible, casi como la semilla de la amapola, como esas semillitas que parecen polvito. Y sin embargo, cuando uno planta, la planta y crece, se hace una planta enorme, un arbusto grande donde incluso anidan los pájaros.
Miren la comparación que hace nuestro Señor. De algo tan pequeño se hace algo tan grande. Bueno, si nosotros consintiéramos realmente y permitiéramos con la gracia el trabajo de la fe en los corazones, tendríamos la comprensión de los santos. El problema es que justamente, fíjense, toda la cuestión de los enemigos del hombre, las pasiones desordenadas, el mundo, que lo único que quiere es disfrutar. Por eso llama la atención en la epístola de hoy que los jóvenes en Tesalónica dejaron una vida de paganismo. Imagínense, una vida de paganismo. En aquella época tenían el dios de la lujuria, el dios de la borrachera, el dios de la muerte, del crimen, el asesinato, el infanticidio. Todas esas cosas eran permitidas. Eran permitidas por las leyes del imperio. El imperio romano y los griegos, cuando conquistaban, se dejaban la libertad de las religiones eran muy locales, digamos así. Por ello, cuando viene el cristianismo y da una religión universal, digamos así, la verdadera religión, no el modernismo, un conjunto de una amalgama de creencias como el mundo pagano, y está todo bien. No, la única religión, la religión traída por Dios y que lleva a Jesucristo. Entonces, ¿cómo no iban a molestar esos primeros cristianos? Cuando no respetaban diciendo, bueno, tú eres un pagano, tienes que convertirte. No era decir, voy a convivir cristianismo con paganismo, con la adoración a la diosa Venus de la fertilidad, al otro a Nefertitis en Egipto. No era así. Era la religión cristiana, esta es la religión verdadera, el cristianismo, el catolicismo hoy, y hay que extenderlo. Porque el hombre tiene derecho a conocer la verdad. Tiene derecho a conocer la verdad porque su inteligencia fue creada para conocer la verdad. Como relativiza todo el mundo moderno, la crisis que viene, incluso yo le doy palo al modernismo, pero el mundo moderno es fruto del modernismo, de esa religión que ya dejó perder esa usurpación de la iglesia, digamos así, de esa fe modernista, de esa creencia, que deja otra vez, vuelve al paganismo en los primeros tiempos y que permite que adoren a falsos dioses. Y esa es la conclusión del mundo moderno, ese relativismo, ese subjetivismo, mi verdad, tu verdad. No hay mi verdad y tu verdad. 2 más 2 es 4. Por donde le busquen, no hay otra forma de percibir la realidad. La realidad se percibe como ella es. Entonces la obligación que da Dios a la inteligencia de adaptarse y entender la verdad, que es la forma justamente en que mi inteligencia se adecúa a lo que presentan mis sentidos. Que puede equivocarme es una cosa, pero la realidad objetiva es así. 2 más 2 es 4. Si yo no sé contar y no me equivoco con los dedos y pongo 3, mi percepción fue diferente, pero no está conforme a la verdad. Dios 2 más 2 es 4, no 3. Y así tiene que ser el conocimiento. Estas ramas del conocimiento, la ciencia del conocimiento, la psicología, la metafísica, la lógica, todas esas ramas del saber que llevan al conocimiento de una verdad natural, son levantadas después por la fe. Es ese grano de mostaza. El hombre fue creado para conocer, servir y amar a Dios. Si para conocerlo tengo que tener una inteligencia capacitada para conocer. Si no, ¿cómo voy a saber lo que mi inteligencia no es capaz de llegar? ¿Y cómo voy a amar algo si mi corazón no está apto para pegarme a eso? Dios nos creó para Él, pero eso tiene que fermentar. Acá viene entonces la herejía protestante, la fe sin obras. No, la fe sin obras no puede ser. La fe tiene que ser acompañada con las obras de la caridad. Por ello, dice San Pablo hoy, y lo felicita a los cristianos de Tesalónica, el ejemplo que daban. Fueron una de las primeras comunidades perseguidas por ser cristianas. Me explico, y eso era la decisión de vivir la fe que habían comprendido, con la gracia de Dios en sus entendimientos. Estaban atentos a esa semilla, a esa levadura de la fe de Cristo que se sembraba en sus corazones y la hacían fructificar. Es más, San Pablo 2 cartas manda a los cristianos de Tesalónica porque ellos estaban tan deseosos de la venida de Cristo que tenían un pequeño error que fueron corrigiendo gracias a San Pablo, que era que pensaban que la venida de nuestro Señor iba a ser en esa generación, digamos así, en la generación de la predicación de San Pablo. Tan deseosos de entender, fíjense que hay diferencia al mundo moderno. Hoy el mundo moderno, incluso nosotros muchas veces,
Ni siquiera creemos, o aunque nos decimos, sí, Cristo vuelve, nosotros mismos en nuestra vida práctica, en lo que vemos alrededor nuestro, decimos, no, Cristo no vuelve, y ojalá y no vuelva, porque así seguimos viviendo. Y ojalá y no venga todavía, porque tengo muchas cosas que hacer. Ese es el pensamiento pragmático del hombre mundano. Las cosas para aquí de la tierra. La vida pasa, la muerte es una realidad inevitable y que no la podemos esconder, aunque nos cubramos los ojos, aunque nos tapemos los oídos, aunque nos pongamos en un pozo. La muerte es una realidad que no vamos a evitar. Y así como ayer fue uno, hoy puede otro, mañana podemos ser nosotros. Y para ese instante tenemos que estar preparados. Lo demás pasa, todo, absolutamente todo pasa. Alegrías, tristezas, amarguras, consuelos, riquezas, pobrezas, todo pasa. Lo que no pasa van a ser nuestras obras, hechas por amor de Dios, que van a ser realmente el pasaporte que vamos a tener para el cielo. Es ese fermento que va a dejar la fe en nosotros. Entre millones de almas podemos tener la fe, y no porque seamos mejores, porque a lo mejor humanamente hablando somos de lo peor. ¿Qué hacía nuestro Señor para confundir al sabio? Agarraba al ignorante y lo dignificaba. ¿Qué hizo con San Mateo? Que el evangelio que leemos de hoy es él, un recaudador de impuestos, odiado por sus compatriotas porque le daba el dinero de ellos a los romanos. Era de lo peor, era un insulto decir un recaudador de impuestos. Y sin embargo Dios eligió a San Mateo, porque era mejor que los demás. No, porque quiero de ti, que a los ojos de todos además eres una miseria, para que veas que lo que vas a enseñar no es tuyo, sino que es mío. Y que a través de ti yo voy a enseñar la verdad y el camino y la vida, que soy yo. Por eso, hijos míos, vamos, no le demos tantas vueltas a las cosas de la vida. Tenemos que sentar en una realidad que aquí estamos en este mundo, y en este mundo tenemos que vivir, y alguna vez como peregrinos de aquí vamos a salir. Y cómo hicimos fermentar en nuestros corazones el fermento de la fe, y cómo hicimos crecer en nuestra vida la semilla de la fe, practicada en la caridad y cimentada en la esperanza, y tener el gozo aún en las tribulaciones, como le dice San Pablo hoy a los cristianos de Tesalónica. Pero eso es una obra de atención. ¿Cómo vamos a entender todas estas cosas si no nos importa nada? Si salimos de la iglesia y vamos a las 1000 bagatelas de los días, porque ¿qué pueden ser las cosas del mundo hoy para un cristiano? Y yo les dije en otros sermones, ¿qué le podía importar a la Santísima Virgen María las vicisitudes de la vida, hijos? Si ella tenía lo único necesario, sabía para qué estaba en este mundo. ¿Qué otra preocupación podía tener San José si no era realmente proteger a ese tesoro divino que tenía en María Santísima y en el niño Jesús? ¿Cómo se podían, para ustedes creen que iban a detenerse en las cosas de la vida? No tenemos que comer, ven, vamos a rezar, le decía la Santísima Virgen María. Dios se encargaba. Pero nosotros, ¿saben por qué siempre andamos tan turbados y tan descontentos y tan realmente contrariados con las cosas del día? Porque no vivimos como cristianos. Porque queremos vivir todavía como los paganos antes, como estos de Tesalónica antes de convertirse, comprando en el mercado de la vida pequeños idolillos. Que el dinero, que los placeres, que las salidas, que las amistades, que la tecnología, que todas esas cosas. Si quieren que ese sea su Dios, el Dios verdadero no va a ser el Dios de ustedes. Pero el problema es que ¿cómo van a ser cuando salgamos de este mundo? ¿Qué vamos a hacer? Por eso la meditación en estas verdades eternas, la muerte, el juicio, el infierno, el cielo, son tan necesarias, hijos míos. Son tan necesarias, pero tómense su tiempo para eso. Tenemos que tener tiempo para profundizar esas cosas. Porque si no vamos a seguir viviendo como mundanos, como animalitos. Yo a veces doy esta expresión que parece fuerte, vamos a vivir como animalitos. ¿Qué diferencia tiene un pagano, el alma inmortal, pero en cuestiones de vida? ¿Qué diferencia tiene un pagano con mi mascota?
come, se enoja, ladra, duerme, está tranquilo, todo. ¿Qué diferencia hay con un ser humano que no tiene sentido de una vida trascendente? Me levanto para ganar dinero, para disfrutar, para tener buena comida, para irme de vacaciones y después. No puede haber consuelo en el alma si no es en Dios, no puede haber consuelo. El alma del pagano tiene que ser evangelizada, el alma del pagano se le tiene que enseñar a encontrar el camino de la fe, porque si no, ¿qué razón de ser tiene ser humano? Si yo soy humano y no me guío por mi inteligencia y no me guío por mi voluntad y no voy al conocimiento de la verdad y al amor del bien, ¿qué diferencia hay? ¿Qué razón de ser tengo? El animalito cumple la gloria de Dios, la planta cumple la gloria de Dios, el mineral cumple la gloria de Dios, las estrellas, el universo cumple la gloria de Dios, y el humano que no se comporta como humano, ¿qué razón de ser tiene? Hijos míos, pidámosle a la Santísima Virgen María la gracia de entender lo que es la vida de fe y la práctica de la caridad, y sobre todo en una esperanza profunda. Y recuerden que transforma todo, el alma que se deja enamorar de Dios, digamos así, el alma que se deja encontrar por la presencia de Dios en su corazón por la gracia, crece, fermenta, empieza a ver la vida con otra forma, con otro sentido, empieza a darle valor a lo que es valuable, empieza a despreciar lo que es despreciable. Pero eso es un trabajo intelectual, eso es un trabajo espiritual. Y solamente lo va a lograr el que quiere y se ponga a hacer esfuerzos. Los demás ni sueñen que van a entender un poco lo que es la realidad divina, porque no le dan tiempo. Quiero ser médico, pero no voy a ir a la universidad. Quiero aprender a cocinar, pero me quedo en mi casa, ni siquiera hago nada. Quiero hacer tal cosa y me duermo hasta tarde. ¿Van a aprender? No van a aprender esa ciencia, por más que quieras. Quiero conocer a Dios, pero no vas a hacer un esfuerzo. Quiero conocer a Dios, pero no vas a buscar la gracia. Quiero conocer a Dios, pero no te vas a tomar un poco de amor para profundizar esa realidad. ¿Cómo lo vas a aprender? ¿Cómo lo vas a aprender? Pidámosle a Nuestra Señora entonces, la Virgen fiel, que nos enseñe realmente a buscar esa paz profunda, porque además tenemos derechos y para eso fuimos creados. Tenemos derecho a estar en paz. Tenemos derecho, porque esa fue la razón de la creación del hombre. La paz que da el orden, la paz que da el conocimiento de la verdad, la paz que da la conciencia sana de haber hecho lo que correspondía. Y sobre todo también la fortaleza para prepararnos a salir de este mundo. Si hoy Dios me pide cuentas, ¿qué voy a responder? Que con la gracia de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María podamos tener esa fortaleza que hace de las almas santas para llevar la cruz de cada día, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Credo in un Deum, Padre Onnipotente, Fattore di cieli e terra, visibilum et invisibilum, et in uno Dominum Iesum Christum, Filium Deum Gentium, ex Patre natum a Deum a secula, Deum et Deum lumine, Deum vero de Deo vero, genitum factum consubstantia et Patris, et omnia facta sum, qui propter nos homines et propter nostra salute, descendi de celis, et in cantum Jesús, Espíritu Santo, et Maria et Dominus Crucifixus etiam pro nobis humoris obligatum, passus et sepultus est, resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum sedentaris de la Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicaremus et mortos, curios regnam et infinis, et in Spiritum Sanctum Dominum magnificatum, qui ex Patri Filio Custodere, cum Padre et Filius in adoratum et glorificatum, qui locutus ex per profetas, et una Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia, confiteor baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita
Dominus vobiscum. Profundi clamavi a te Domini, Domini salvamus.